Perfecto, saludamos a todas las personas que nos acompañan a través de Radio Noticias Cuenca, Radio Tropicana de Cuenca en 1390 kilociclos, están también medios, radio y televisión espectáculo, con nuestra señal, más medios, Código Cuenca, Radio Limón, además Aleucí New, entre los medios que nos están acompañando en esta jornada de información a través de Radio Noticias Cuenca. Bueno, tenemos la visita del doctor Luis Muñoz Pasquel, está de candidato asambleísta nacional por esta coalición que encabeza Yacu Pérez, ¿no? Yacu Pérez está Democracia Sí, Unidad Popular, el Partido Socialista, Pachacuti y parte de Pachacuti. Doctor, bienvenido a la ciudad de Cuenca, un gusto que esté por acá. Cuénteme, ¿qué le animó a ser parte de esta estructura en la que encabeza Yacu Pérez Huartambel? Lo que me animó es Yacu. La verdad es que yo cuajo en el discurso que él da, cuajo en la experiencia espiritual que él expresa y es mi ubicación ideológica en la que puedo estar. Lastimosamente las demás opciones o expresiones políticas en el Ecuador no llenan las expectativas que yo tengo como ser humano y como padre de familia. Oiga, doctor, ¿cómo lograr de que tengamos una asamblea que no sea un apéndice o sea un complemento para el Ejecutivo, sino que sea parte de lo que el pueblo está buscando, de que las cosas comiencen a cambiar a nivel de nuestro país? Y además, cuando vemos que casi los mismos que estuvieron en una asamblea que fue censurada a través de la muerte cruzada, usted se va a topar con ellos. ¿Qué piensa? ¿Se puede trabajar? Yacu Pérez, en el caso de que haya presidencia, no va a tener la misma dificultad que tiene el señor Lasso. A ver, yo pienso que lo primero hay que hablar con la verdad. Creo que la gente necesita eso, está harta de todo lo que está pasando en el país. Lo oí hace un ratito al señor que salía, que es también candidato asambleísta. Es una expresión singular, similar a la que todos tenemos. Hay una desazón en la juventud, hay una frustración en la gente vieja, como yo, ¿sí? Los jubilados, un estado de incertidumbre general. ¿Cómo cambiar eso? Le decía primero con la verdad y segundo, yo creo que sí es posible generar un diálogo entre las personas. Lo que pasa es que aquí hay caudillos y los caudillos no permiten que su pequeña, perdón, voy a ser un poco grueso, y miserable posición egoísta no permite que quienes están dentro de sus líneas políticas puedan conversar, dialogar o llegar a acuerdos. Pero acuerdos, hablo de acuerdos por el país, no los acuerdos en los que hay el repartuchi, como decimos vulgarmente en la calle. Reformar, por ejemplo, el tema de la ley del deporte, que es una de las cosas que quiero yo orientar. Creo que nadie va a oponerse, porque todos tenemos hijos, nietos, viejos que necesitan hacer deporte porque es actividad física y mental. El tratar de reformar para conseguir empleo, no creo que nadie se oponga, salvo que sea profundamente egoísta o insolidario. Y el ecuatoriano es solidario y fraterno. Son estos caudillos, estos líderes que no permiten que se pueda ir para adelante. Cuando se habla de autoempleo, siempre me he burlado, perdónenme la palabra grotesca, grosera, burda, de aquellos que dicen que van a dar 2 millones de empleo y no dicen cómo. El autoempleo en nuestro país puede generar todos los empleos. Esto es un autoempleo. Este espacio físico donde hacemos radio. Autoempleo es lo que hace hasta el cuidador de carros. El autoempleo es el que está en el campo con el ganado. 355,000 personas se dedican a la extracción de leche. Y la comercialización sube a más. Pero doctor, ¿usted cree que las cosas van a cambiar? Sí. Y la verdad es que, ¿cree usted que cambia la actitud de varios parlamentarios que evidentemente van a terminar llegando por la fuerza y un voto duro que tiene el correísmo? A mí sí me preocupa, porque la actitud que ellos han asumido en todos los 2 primeros años ha sido de bloquear absolutamente todo, ¿no? Y creo que hay que dividir el tema político de lo que el pueblo necesita, que es trabajo y ir generando una estructura para reactivar el país. Los políticos se burlan de nosotros porque nosotros lo permitimos. Seamos claros. En el Ecuador Correa hizo lo que le dio la gana. Uno de ellos, lastimosamente, una víctima de ellos fui yo. ¿Qué le pasó? Yo tuve 7 años con boleta de captura. ¿Ah, sí? Y ya acusado por terrorismo. ¿Qué hizo? Acusado por terrorismo, por ser dirigente sindical.
Me tocó vivir fuera del país varios años y al final me declararon inocente y hasta el día de hoy no hay la reparación integral de los daños que me causaron, producto de esa metida de mano en la justicia que generó Correa. Yo exactamente comparto con usted su criterio. ¿Cómo frenar eso con la gente? Si la gente no se mueve, ¿por qué tienen que esperar que sea el legislador el que lo haga? El legislador cumple con su función de hacer leyes, pero quien tiene que hacer respetar esas leyes somos nosotros, la gente de la calle, la gente que está a pie, todos los ecuatorianos. A nosotros nos están, yo no sé qué hizo con nuestro país, señor, pero definitivamente terminó inmovilizando a las personas y hay que volver a movilizarse, hay que volver a conversar con el vecino. Generó tal división que no nos podíamos sentar los dos hoy a conversar o saludar con el señor que acaba de salir y darle la mano. Está hablando de alguien que también fue motivo, como medio fue motivo de persecución. Imagínese usted. Le sacó la radio del aire incluso, ¿no? O sea, imagínese, y de esto si comenzamos a conversar, porque es lo que no nos permiten, dialogar entre nosotros. Pero ¿qué cree usted que hace que todavía hay gente que siga cautivado con una estructura mafiosa, delincuencial? Porque esa es la verdad de lo que está pasando. Una estructura goebbeliana, fascista. La mentira dicha 100 veces se convierte en la más irrefutable de las verdades. Un bledo lo que está pasando en el Ecuador. No hay una propaganda. Correa es un artista de la propaganda. Es como vender un shampoo con buena marca poniendo una etiqueta de color. Marca. No, de buena marca poniendo el color de la etiqueta, porque puede ser un producto. No voy a decir la palabra que iba a decir por respeto. Puede tener lo que tenga dentro del plástico, pero al fin es solo envoltura, y la gente tiene que entender que es solo envoltura. Se llevaron el país en peso. Vea, yo estuve en el juicio Sobornos. Yo fui abogado en juicio Sobornos de la señora Laura Terán. Ya. Ahí hay 1.400.000 páginas de corrupción. Y no le está hablando cualquier persona que hable por hablar. Le hablo con pruebas. 200 hojas de eso, tenía cada hoja 11 actos de corrupción. Y lo puedo demostrar el rato que me pida cualquiera de estos sinvergüenzas. Yo sé por qué estoy peleando esto al lado de Yacu, y por qué contra Correa, y por qué contra todo lo que ha sido pasado. Y también estoy en total y absoluto desacuerdo con el gobierno de Lasso, porque ha sido la mejor carta de presentación para Correa. Y no se diga Lenín Moreno. Todos estos 16 años han sido macabros para el país. No sé hasta dónde vamos a llegar. Entonces ahí volvemos al inicio de su pregunta. Si el pueblo no defiende, ¿qué van a hacer 130 legisladores? La verdad es que la gente está preocupada por lo que pueda pasar. Pero en ese lapso, ¿qué es lo que se podría hacer en la Asamblea Nacional con una asamblea que a lo mejor va a tener una misma estructura que la que fue cesada, y las expectativas de que quien venga, sea Yacu el que venga, va a tener posiblemente las mismas dificultades? Así es. Ahí es donde vamos nosotros a asistir a la gente, al pueblo, a los ecuatorianos, a esta gran nación, para que hagan respetar lo que se quiere hacer. Definitivamente, mire, en mi caso personal, le dije, hay que hablar con la verdad. En 1 año y medio no se van a arreglar las vías del país. En 1 año y medio no vamos a erradicar la violencia y la crueldad de la inseguridad. Pero hay que poner las bases. Esto no es un tema de entrar a bala, es un tema de generar desde abajo cambios reales. Tenemos un problema de educación, tenemos un problema real de 235,000 niños nacidos de vientres de niñas de 10 a 17 años. Y no tenemos educación, no tenemos respeto a nuestra cultura, no tenemos valores. La reforma educativa fue una patada en la garganta a todos los ecuatorianos, montada y con esos visos de modernidad, que lo único que han dado es lo que tenemos hoy día. Ayer veíamos, yo diría hasta cierto punto con susto, nos llamó mucho la atención, cómo 2 delincuentes se bajan, le roban el teléfono y le disparan a un señor, no sé si vio ese video, no. Estaba con una niñita, ¿no? Y hasta Bukele reaccionó, o sea, indignación, dice, ¿no? ¿Cómo puede ser posible de que eso esté viviendo el Ecuador? Ya le capturaron al delincuente. ¿Qué hacer desde la Asamblea Nacional sobre este tema? Porque, carambas, estamos en manos posiblemente, no sé, 70, 80 mil delincuentes versus 18 millones de ecuatorianos que yo diría unos más asustados que otros. Estamos viendo cómo se desangra el país y aquí no pasa nada. No faltan leyes en el país. ¿No es suficiente código? No hay que fortalecerlo. No faltan leyes. ¿Dónde tenemos el problema? Es en la administración, en quienes administran la ley.
y en quienes administran la seguridad. Partamos del comienzo. ¿Quién es el responsable de la seguridad en el país? El presidente de la República. El gobierno, es el ejecutivo, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Guillermo Lasso. Quien no ha podido controlar es él, y hay que ser claro. Con todo lo que diga de propaganda, él no ha logrado controlar. Y quienes tienen que ejecutar las obras de esa inseguridad son los fiscales, son los policías, son los jueces. Hemos fallado porque usted tiene un poder judicial sin recursos, una policía sin recursos a los que les pintan los patrulleros, y tiene una fiscalía de medio pelo. Esa es la realidad de nuestro país. Yo respeto, hay muchos fiscales valiosos, hay muchos jueces valiosos. Hay de todo un poco, ¿no? Como todo en la viña del Señor, pero lastimosamente, sin recursos, muy poco se puede hacer. Yo veía el otro día, y permítame hacer una cita, tengo que hacerlo, en el periódico El Expreso, las cifras económicas del Ecuador en el gasto corriente o en el gasto presupuestario. El 50% del dinero el Ejecutivo devolvió a las arcas del Ministerio de Finanzas. Entre ellos el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno. El Ministerio del Interior ejecutó el 8%, y el Ministerio de Gobierno ejecutó el 48%. Es decir, que sí hay dinero, pero no han sido eficientes para dar... No, al revés, han sido súper eficientes. Lo que pasa es que hay que ver la eficiencia hacia dónde se fue. ¿A quién benefició esa eficiencia, entre comillas, o esa ineficiencia? Deterioró la seguridad del país el señor Lasso, encargado, y no hablo de los otros porque usted ya sabe lo que hicieron los otros, pero el presidente Lasso se comió la esperanza y la oportunidad. Una gran oportunidad, sí. Sí. Entonces, a raíz de esta desesperanza es que la primera pregunta que usted me hizo, ¿por qué está aquí? Por eso. Tengo hijos, eso que usted, gracias a Dios no vi, me afecta profundamente ver, sobre todo cuando hay niños, me afecta profundamente la violencia en el Ecuador. Me duele en la piel porque yo tengo hijos jóvenes y hijos chiquitos. Y da miedo dejar de salir a cualquier parte. Ese reino de incertidumbre no es el que me dijo mi padre. El doctor dice que, hay jueces de todo tipo, ¿no? Así es. Pero también hay una larga lista de jueces, fiscales vinculados al correísmo. ¿Cómo desarticula eso? Yo le voy a decir que cómo. Mi oficina denunció al juez que le dejó a Glass en capacidad de volver a participar después de haber violentado 2 sentencias que estaban en ejecución, con un prevaricato clarísimo. Nosotros, de parte particular, no oficial, porque no somos parte del Estado ni de ninguna institución pública, denunciamos, no ha habido ningún efecto, denunciamos a 2 vocales del Consejo Nacional de la Judicatura por los diálogos entre Lasso a través de ellos con los jueces, y no ha habido ningún resultado. Denuncié a un juez que quiso coimar, no ha habido ningún resultado en Fiscalía, pese a que hay grabaciones y seguimientos telefónicos. Eso es lo que pasa. ¿Cómo eso, ¿no? ¿Cómo es posible que un delincuente, porque yo no me quedo corto en expresarme, como Glass esté libre? Imagínese usted. Y sale Alexis Mera por otro lado, y ya mismo viene toda la gallada. ¿Cómo sale un delincuente que ya está juzgado como delincuente en las pancartas electorales y el CNE no dice nada? Es increíble lo que está pasando, doctor, en el Ecuador, ¿no? El señor está en Bélgica, prófugo de la justicia, delincuente igual, hace campaña todos los días, no hay quien le pare. Y el gobierno de Bélgica permite, ¿ah? Es que tampoco ahí Lasso no ha dicho, oiga, hágale callar a ese señor, como una vez hizo callar a Bucaram. Exactamente, el derecho internacional prohíbe. El director de campaña lo hace desde Venezuela, Benicio Alvarado. ¿En qué país estamos? Hágame el favor. En el país de la permisibilidad. Por eso digo, no faltan leyes. Es esta casta política, es este hierro oxidado que tenemos encima de nuestras cabezas, las que no permiten que el sol entre para nosotros. Es impresionante toda la permisibilidad que hay en el Ecuador. Entonces no falta ley, falta quien las ejecute. Por eso le estoy diciendo que las ocuparon. ¿Cómo encaminar a que eso suceda? Porque evidentemente, cuando uno debe $20 que no ha pagado el agua potable, ya le ven casi como delincuente. ¿Se ha pasado eso? Sí, ¿no? sí. Que le llega por allí que no ha pagado el internet. Y le cortan. Le cortan, ¿no? Y además le ponen una papeleta como delincuente. Y si quiere ser empleado público, no hay chance. Pues, ¿no? No. Y estos sujetos hacen lo que les da la regalada gana. ¿Cómo arreglamos eso? Porque eso no puede seguir funcionando así en el país. Vea, suena idílico,
no quiero ser cursi en mi observación, pero depende de nosotros. Es que seguimos eligiendo a los mismos. No nos podemos quejar. Hay esa frase que es tan cruel que dice, las personas tienen el gobierno que se merecen. Depende de nosotros. Yo les hago, ni siquiera pido el voto, yo lo que les hago es una observación a mis amigos, conciudadanos, ecuatorianos, mis connacionales. Ya pensemos 2 veces para votar. El reino de la incertidumbre, de levantarse el día de hoy y no saber si en la noche va a llegar a la casa, si el día de hoy se levante y no sabe si en la noche va a tener trabajo, si el día de hoy no sabe si es que va a poder vender el producto que saca del campo. El reino de la incertidumbre no puede seguir. Estamos transmitiendo a nuestras generaciones chiquitas este reino de miedo. O hacemos algo, o no nos quejemos, sigamos aguantando el palazo. Es que ya no sé ni cómo decirle. Yo no he soportado esto. Le acabo de decir, he denunciado. Y no me voy a callar. Y vamos a seguir denunciando, y lo hago con mi familia. Porque en el país tiene que la gente comenzar a protestar. Mira, vamos a hablar de las cosas del día a día. Llega usted al aeropuerto, cerrado el vuelo. Señor, cerrado el vuelo. Me suben de 100 a 300, es que son normas del mercado. ¿Quién dice algo? Nadie. No, eso es en todo, y eso pasa en los municipios. Y le pongo como un ejemplito nada más, para extraer de ahí a todas las acciones nuestras personales. Le suben la leche a las grandes transnacionales, no decimos nada, nos suben los servicios, nos suben los... Nadie dice nada, aquí soportamos todo, el cuero se nos ha hecho grueso. Pero es la responsabilidad de la clase política que ha manejado, claro, acomodar, buscando más sus intereses que el interés del país. Absolutamente, y por eso me metí. Por eso me metí en esto. Y yo estoy seguro, y lo que voy a decir lo digo con conciencia y con responsabilidad. Soy un hombre de 62 años de edad, he luchado toda mi vida como gremialista. Dejen que sus hijos se politicen. Si los padres, los abuelos, no quisieron meterse en esto, dejen que nuestros hijos se politicen, se formen políticamente. Deberían hacerlo. Sí, para que no nos metan esa cantidad de ratas que nos han metido permanentemente. Perdón, yo creo que me estoy extralimitando en los términos. Esa es la libertad de expresión, además. Pero realmente no podemos permitir que sigan entrando vedettes, bailarines. Ser legislador es completamente ignorante. Vea, ¿no? Ser legislador no es un derecho, es una obligación, pero tiene que estar uno formado para eso. Yo manejo carro, soy corredor de carros. Así, claro. Si a mí me dan un tráiler el día de hoy, ¿cree que yo voy a manejar porque tengo licencia? Tengo que saber manejar un tráiler de 12 ejes, o de 8 ejes, o de 6 ejes. Oye, pero ¿por qué no se depura? Por ejemplo, el parlamentario, cualquier diablo es asambleísta, ¿no? Cualquier ciudadano. Hemos visto ya quienes han pasado, ¿no? Y siguen pasando, y siguen de candidatos. Así ¿no? es. Gente que incluso, carambas, no tiene idea, ni siquiera ha leído la Constitución, pues doctor, ¿no? Porque eso no se propone depurar, no sé, en el Código de la Democracia, que haya algún tipo de situación que permita que hayan bases fundamentales de conocimiento, de comportamiento ético. Es que siempre, ¿quién hizo el Código de la Democracia? ¿Quién hace las leyes? Son ellos mismos. O sea, es que es un círculo vicioso, que si la gente no destruye, no va a destruir nadie. Esto no se trata de que vayan... Yo me sonrojo y me río a veces cuando oigo hablar a candidatos o a asambleístas de que van a transformar el mundo. Deberían comenzar transformando por su mundo y hablar la verdad. Esto es un tema del pueblo ecuatoriano, no es de 130 o 140 o 1000 asambleístas. Esto tiene que la gente encarnarse, hacerse la piel más delgadita, ser más sensible a lo que está pasando y actuar con sus hijos, educarles en la casa, explicarles el tema político y enseñarles cómo tienen que escoger. Ya, las famosas redes sociales. Usted en las redes sociales puede engañar a todo el mundo, al que le dé la gana. Yo me he dedicado a hacer en mi campaña una alegoría de todas las cosas ricas del país, de las cascaditas, del mote sucio, del motepillo, del morocho. Yo le pegué un morocho y se hice muy bueno, riquísimo, y con 2 empanadas de queso, y cuando voy al norte me pego unas papas con cuero. Vea, a ensalzar la iglesia del Tuy, que está tan bello, ese parador tan hermoso. Hoy día me quiero ir al Cajas a hacer una filmación, porque yo quiero vender. Voy a rezar. También. Voy a rezar para si hay la oportunidad de ir reflexionando, sí. Hay que ver unos bonitos más. No. Eso dejémosle aparte, porque eso termina siendo manipulación. No, vea, el Cajas, yo fui guía de alta montaña,
y crucé el Cajas con dos y un amigo de aquí de Cuenca, hace algunos años todavía no tenía estas libritas de más en la barriga. Que comido bastante bien. La campaña, a mi mujer le digo que es la campaña. Vea, el Cajas es un lugar hermoso, pero así como es el Cajas es Cotacachi, y así como es Cotacachi es el Tena. Este Ecuador es hermoso y no le hablo con chauvinismo, le hablo porque realmente conozco el país y le amo. Y no es un tema de llegar a ser asambleísta para amar al Ecuador, yo sigo amándole y estaría donde estaré ahí en la asamblea, pero le sigo amando. Por eso cuajé con el discurso de Yacu cuando habla del agua. Estuve en el tema de Yutsupino porque queda muy cerca de una propiedad que yo tengo en el Tena. Y ahora hicimos una filmación con Bruno de todo el daño ambiental. Yacu entró al Cuyabeno a revisar las vías anchas que hicieron por el tema petrolero. Y así hemos ido investigando lo que estamos hablando. No es un tema solamente de presentarse aquí y engatusar a través de las redes sociales. Es un tema de realidades. Si no le conocen al Ecuador, si no le han caminado, si no conocen cómo reformar las leyes, cómo hacer las leyes, cómo legislar, y no tienen la sensibilidad, ¿para qué se meten? Esa es la verdad, ¿no? Al negocio. Aquí Tania Silvana Besillas saluda, dice: señores, buenos días, saludos cordiales. Lo duro es estar desempleada y tener que pagar los servicios, el arriendo, la deuda de la cooperativa, pero ustedes se retrasan 1 o 2 días, es el peor moroso, insolvente, perseguido posible de la ciudad y de la provincia, ¿no? Y eso es lo que estábamos comentando hace un rato, ¿no? Sí. Y además tener la vergüenza, ¿no? Porque además nos avergüenzan, nos humillan, porque nunca comprenden que si no hay trabajo no hay cómo pagar. Doctor, exactamente, ¿qué es lo que se podría hacer en la Asamblea Nacional en un año y medio? Yo tengo 3 proyectos y ahora permítame entrar un poco en materia, porque también detesto los todólogos, los que pueden reformar todo y cambiar todo el mundo, y no es así. Hay que ser objetivos de tiempo muy cortito. Yo quiero ayudar, tengo hijos deportistas, soy dirigente deportivo, quiero cambiar o reformar varios artículos de la ley del deporte. El primero, que es el presupuestario, que quitó correr el 5% que había de la telefonía celular. Para las federaciones. Claro, porque la federación aquí tienen unos deportistas maravillosos. Pero sin plata. Está casi paralizada. Sin plata. Y la concentración deportiva de Pichincha igual, hecho pedazos. Escenarios ya deteriorados. Y yo soy presidente de gimnasia en Pichincha. Vaya a ver los equipos que tenemos, donados por el Japón, Xenox, en el año 1997. O sea, 25 años de existencia no hemos cambiado de equipos y son nuestros campeones los que entrenan ahí. Soy uno de los primeros que hacen el esfuerzo para tratar de que la empresa privada, que es generosa en el Ecuador, pueda entregar a través de las utilidades los beneficios a los deportistas del Ecuador bajo proyectos. ¿Sabe cuánto se demora el ministerio? 1 año en aprobarle. Luego tampoco hay como, esas cosas quiero reformar, y si es posible, es muy posible, y en ese corto tiempo más posible todavía, y creo que no va a haber oposición para una cosa de esas, porque no es plata del Estado, es plata que se hace a través de la empresa privada. Lamentablemente las federaciones, usted sabe igual o mucho más el hecho de que se han ido burocratizando, ¿no? Sí. Aquí ha habido grandes dirigentes, Ernesto Cañizares, no sé Así es. Ernesto era un gran gestionador, aparte del poco presupuesto, pero había buen trabajo, ¿no? No, hay todavía grandes dirigentes aquí que he conocido yo. Hay todavía, y en todo el país todavía hay, pero además de burocratizarse también se corrompieron. No se olvide la bronca entre el COI y el Ministerio del Deporte Armada, también por el señor Correa, para que no exista una cohesión en la parte deportiva. Y eso es parte de la parte económica. Uno, el tema de deporte, reformar la ley de deporte, otra. El otro es el pleno empleo o el autoempleo. Mire, defensor acérrimo del campo porque soy agricultor. Cuando dicen 2 millones de empleos me río, perdóneme, porque ya tenemos ahí los 2 millones de empleo. Vea, 350,000 extractores de leche, más de 1 millón de gente que saca pimiento, cebolla, papa, ajo, sandía, papaya, melón, coco, cacao, café. Esa gente no tiene ninguna forma de salir con su producto a buen precio y tener buenos mercados. Los centros de acopio. Esa es una alternativa que es entre el Ejecutivo y una apenas reforma legislativa. El autoempleo tiene que llegar a todos los ecuatorianos, y autoempleo es todo lo que hacemos sin la bendición. Bueno, parece que hace falta organización entre los mismos sectores, ¿no? Hacer empresas comunitarias. Es que nos quieren divididos. ¿Quieren? Porque pueden comercializar a mejor precio. Mire, los intermediarios, vea, estamos pagando
las grandes empresas están pagando 0,32 centavos el litro de leche, menos que una botella de agua. ¿Es eso? ¿No es eso cruel? Aquí todo pasa en el Ecuador. Imagínese, pero eso es cruel. La gasolina es más cara que la gasolina. Imagínese, o sea, tiene sentido lo que estamos conversando. ¿Qué dice la ley? Que el mínimo a pagarle al campesino es 0,52 centavos. ¿Sabe qué hizo el señor Lasso? No aprobó el reglamento, dejando en indefensión y vulnerabilidad a esos 350,000 productores de leche. ¿Qué tenemos que hacer? Aprobar el reglamento. ¿Qué hizo Yacu? El día domingo estuvo en un acto público en la ciudad de Quito y firmó un acto en unidad con los campesinos. Por eso estoy junto a él. Y el otro proyecto que tengo son pequeñas reformas a la base de los administradores de justicia. ¿Cuál es el sustento de la metida de manos al Poder Judicial? Tener gente de su confianza. Entonces tenían que romper la carrera judicial. En Iván Saxel? A ver, es mi amigo, no voy a hacerlo. No, a ver, dígale no. A ver, yo le quiero mucho a Iván Saquicela como amigo y no quiero hacerlo. Aquí no le confiamos, le cuento. Vea. Confía la doctora Diana Salazar. Es difícil. Son preguntas bien difíciles. Ya que estamos hablando del tema de la justicia, que está mal. Yo confío en Iván Saquicela, le voy a ser sincero, y confío también en Diana Salazar. ¿Y confían en Wilman Torres? Wilman Terán. Wilman Terán, perdón. Confío. ¿Sabe cuál es el problema? Que no tenemos estructura. Nos quitaron la estructura del trabajo. Es tan poco el tiempo para poder explicar lo que yo siento. Por eso es que está represado tanto juicio. Sí, le explico. Nosotros teníamos una carrera judicial. En la Corte de Cuenca teníamos una canasta de abogados de primera línea que podían acceder a la carrera y ser jueces y luego ministros o magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hizo Correa? Borró primerito, y sucedió en toda América Latina, el nombre Corte Suprema, Corte Nacional, para bajarle la capacidad que tenía de expresión como institución. Luego de eso interrumpió la carrera judicial y generó una carrera administrativa, un código de trabajo, es decir, dividió el sistema judicial en varias pequeños grupos. Y en el caso de los jueces hizo lo que le dio la regalada gana. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Usted quiere sancionar a un delincuente y tiene posiblemente un juez que está ligado a través de cierto tipo de mecanismos con esa base delincuencial. ¿Qué puede hacer el presidente de la Corte Nacional? Absolutamente. Y el Consejo, también la Corte Constitucional, le quitó la facultad. Nos dejaron, vea, el Poder Judicial no nombra jueces si no es con la ley aprobada por ellos. No, los magistrados de la Corte Nacional y los del Consejo de la Judicatura son observados por la legislatura. El Consejo de la Judicatura está nombrado un delegado por el gobierno, un delegado por la Asamblea Nacional y uno por el Consejo de Participación Ciudadana. Tienen mayoría los entes políticos, entonces el deterioro del Poder Judicial sabemos a quién se debe. No es del Poder Judicial el que está manejando el Poder Judicial. Son ellos los que van a ser eventualmente juzgados. Pero eso ha pasado siempre, pues. Acuérdese. Sí, no, pero yo le voy a decir... Acuérdese que en épocas pasadas, me acuerdo, en épocas de los doctores Rodrigo Borja, León Febres Cordero, para mencionar dos presidentes, se manejaban. Acuérdese que los juzgados eran repartidos por los partidos políticos pero se protegían formas, por lo menos. Era mucho mejor que lo que estamos viviendo, por supuesto. Se protegían formas. Mire, el doctor Rodrigo Borja Ceballos tenía una corte que, peleándose por fuera con el ingeniero Félix Cordero, era para tratar de alcanzar, de cooptar. Ahora no. Ahora ya tienen cooptado. Ahora tienen absolutamente cooptado. ¿Eso quién le corresponde cambiar? ¿La Asamblea nuevamente? Eso sí es un tema de reforma constitucional y ya no es labor de la legislatura. ¿Hay chance para una nueva constitución? ¿Qué es lo que se está planteando? Reformas. Vea, vivimos, no sé, son 39. El correísmo decía un canto a la vida, decía, ¿no? Sí. Una constitución para... Vea, no es mala la constitución, ojo, no es mala. Hay que hacer ciertas reformas. El tema es que con la constitución vinieron los adendums. Y los adendums son quienes van a administrar esa constitución. Pero hay cosas que golpean mucho al país. El tema es lo que pasa, que es también modernidad constitucional. ¿Cuánto de daño está haciendo? Es la famosa modernidad legal, el tema del garantismo, que es debatible y no creo que sea el espacio donde discutir el garantismo.
pero hay un exceso de abuso en el garantismo constitucional dentro de las normas. Y los jueces están cargados de acciones constitucionales hasta porque la hormiga caminó debajo del estadio. O sea, es terriblemente grave la carga laboral y el insumo constitucional no doctrinario que generan este tipo de recursos. Así es. Doctor, gracias por su presencia. No sé A algún usted. mensaje que quiera dar, agradable conversar con usted. Para mí también. ¿Habrá algún mensaje frente a la Cámara para su voto? Estamos apenas 11 días ya de las elecciones. Ha sabido ser una maratón. Ya estoy metido en esto, quiero llegar al final y ojalá Dios quiera con éxito, pero el éxito va a ser el momento que la gente se politice, se levante y genere crítica para que los legisladores no sean parte del arreglo, del acuerdo y de la componenda. Que los jóvenes voten con conciencia, son ellos del 51% que pone presidente, que pone legisladores, y que no se olviden, estamos con la línea del medio ambiente, de respeto a las nuevas corrientes, al tema de la feminidad y al tema de la inclusión social. Les invitamos a votar el día 20 de agosto por la lista 21720 con Yacu para la presidencia de la República.